¿Cómo están, hermanos? Primero les saludo en el amor del Señor, hermanos y amigos que quizás nos están viendo a través del canal de YouTube. Y quizás ustedes se están preguntando lo mismo que me estoy preguntando yo. ¿Qué estoy haciendo aquí si no soy predicadora? Pero lo primero que podría haber usado para excusarme de no estar aquí con ustedes habría sido ese hermoso versículo que dice: la mujer calla en la congregación. Pero bueno, todos sabemos que Pablo no se refería a que las mujeres no predicaran y no enseñaran, sino que era específicamente las mujeres de la iglesia en Corinto que estaban con una actitud no acorde a las reuniones. Y lo segundo que vino a mi cabeza fue la historia de Jonás. Entonces, cuando Jonás decide no obedecer a Dios y no ir a predicar, ¿qué pasó? Qué lástima que se fueron los niños porque ellos saben exactamente qué pasó. Pero ustedes quizás también saben, ¿qué le pasó a Jonás? Se lo tragó un pez. Eso es lo que siempre les enseñamos a los niños, ¿no es cierto? Todos sabemos que se lo tragó un pez. Bueno, así que siendo obediente al Señor, estoy aquí para entregarles la palabra. Mientras oraba, durante esta par de semanas, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué quieres tú entregar a tu iglesia? Y el Señor me decía: ya te lo entregué. Yo pensaba: ¿qué, Señor? ¿Qué? Y me acordaba de algunos devocionales que tengo anotados que han tocado fuerte mi corazón y será uno de esos. Y el Señor me decía: ya te lo entregué. Y de repente el Espíritu Santo me hizo entender que teníamos que hablar de la obediencia. Esto que Jonás no hizo. No obedeció. Les voy a pedir que donde están inclinen sus rostros y vamos a presentar esta palabra al Señor. Padre amado, exaltamos tu nombre, Señor, ahí en tu gran trono. Te alabo, Señor, te exalto, glorifico tu nombre en esta mañana y te pido, Señor, ser un canal para que tú puedas entregar tu palabra, que tú puedas enseñarnos, Señor, y pueda haber bendición para mis hermanos por medio de tu palabra, Padre bendito. Que tu Espíritu Santo se esté moviendo en medio nuestro, Señor, y que podamos entender exactamente lo que tú quieres decirnos. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿hay alguien aquí que no conozca la historia de Jonás? Como para avanzar más rápido, si alguien no la conoce, ¿me puede levantar su mano y decir así: yo no la conozco? Todos la conocen. Muy bien, entonces vamos a avanzar rápido. ¿Se acuerdan ustedes que Jonás tenía que ir a predicar a Nínive? Y entonces él tuvo miedo y no fue, tomó un barco, pagó su pasaje y se fue hacia otra parte. ¿Y qué pasó? Vino una tormenta, todos se asustaron, los marinos temieron, se dieron cuenta que era Jonás el problema. Y aunque trataron de volver, la tormenta era tan fuerte que no pudieron. Entonces la única solución era arrojar a Jonás al mar. Así que eso hicieron. Y ahí se quedó Jonás en el mar. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias justamente ahí en Jonás capítulo 2. Y lo vamos a leer lueguito, para que lo tengan ahí. Imagínense que, ¿cómo habrá sido ahí? Dios tenía preparado, bueno, una vez que lo arrojan al mar, Dios tenía preparado un pez que lo tragó. Imagínense cómo habrá sido estar ahí adentro de ese pez. Imagino que ese pez comía peces más chicos, así que los peces ahí digiriéndose, el olor tiene que haber sido pero terrible, ¿no es cierto? Y siempre hemos visto esta historia como el castigo. Incluso los niños cantan una canción de la escuela dominical que dice: y vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. La desobediencia de Jonás tuvo una consecuencia. Siempre nuestra desobediencia va a tener una consecuencia. Pero imagínense que para algunos de nosotros esto que el pez se lo haya tragado fue el castigo. Pero si leemos el capítulo 2 de Jonás, nos damos cuenta que este pez fue el medio de rescate que Dios mandó para Jonás. Entonces, vamos a leer el capítulo 2 y qué es la oración que hace Jonás, ya estando en el pez. Y dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ya lo había tragado
y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Jonás estaba agradeciendo estar dentro del pez porque ya lo había sacado de esta tempestad. Me rodeó la corriente, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. 3 días después. Quizás nosotros podemos pensar, ¿por qué entonces Dios no mandó otro bote en vez de mandar un pez que adentro estuvo medio incómodo, después más encima lo vomitó? Dios podría haber mandado otro bote cuando él ya reconociera que necesitaba la ayuda de Dios. Pero sin embargo, estos 3 días ahí, dentro del pez, le sirvieron a Jonás para recapacitar, para acercarse a Dios, para pensar en sus errores, para darse cuenta que había hecho lo incorrecto. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros no somos obedientes a la voluntad de Dios, a veces necesitamos estar en medio del mar para darnos cuenta que estamos haciendo lo incorrecto. A veces necesitamos poder conectarnos con Dios, necesitamos ese tiempo a solas con el Señor. Y muchas veces, si todo está bien en nuestras vidas, lo que tendemos a hacer por naturaleza es alejarnos del Señor. Porque cuando estamos bien y cuando están suplidas todas nuestras necesidades, entonces, ¿para qué lo necesitamos? Cuando estamos enfermos, oramos y clamamos a Él. Cuando hay escasez de alimentos o de otras necesidades en nuestro hogar, clamamos al Señor. Pero entonces dejamos de alabarlo, de adorarlo y de buscarlo cuando todo está bien. Nos sentimos bendecidos y con eso es suficiente. El temor, en este caso, que llevó a Jonás a no hacer la voluntad del Señor y a no obedecerle, también nos puede jugar en contra a nosotros. El temor a hacer algo que Dios nos pide que hagamos, a veces por falta de fe, pero es muy fácil que nosotros no obedezcamos a Dios. Vamos a ir un poquitito más atrás y vamos a hablar de la primera mujer que desobedeció, Eva. Tenía que ser mujer, ¿no es cierto? Pero rapidito hizo que su esposo también desobedeciera. Eso pasa con los matrimonios bien unidos. Oye, si nos quedamos este domingo, ya quedémonos, no vayamos a Mata. Y el otro domingo, oye, si nos quedamos este domingo, ya quedémonos, no vayamos a Mata. A ver, todavía pasa. Los matrimonios unidos a veces desobedecen juntitos. Pero Eva tenía derecho a comer de todos los árboles, excepto del que estaba en el medio. Come de todos, excepto el del medio. Excepto el del medio. ¿De cuál comió? Del medio. ¿No es cierto? Habiendo tanto, no, ese. ¿Por qué? Porque fue tentada y nuestro enemigo, como también nos tienta a nosotros, no, sí, vas a tener más. Si comes de ese vas a tener más, vas a ser igual a Dios, vas a conocer más. Y entonces Eva le creyó. Y a veces nos pasa a nosotros también, que por ambición desobedecemos a Dios. Si no pasa nada, ¿qué va a pasar? Y estamos acostumbrados a que en el mundo nos digan, no, si no pasa nada. Y a veces empezamos a acomodar la Biblia a nuestra manera de vivir. No, ¿qué va a pasar? Mira, si el otro lo hizo y no pasó nada. Por ejemplo, a veces pedimos
cosas equivocadamente. Comenzamos a orar porque un mejor trabajo con más sueldo para tener un mejor auto para ir al templo y para llegar con ropa más bonita al templo. Si hacemos eso, estamos mal porque estamos fuera de la voluntad de Dios. No estamos siendo hijos obedientes. Y no digo que pedir un buen trabajo sea malo, pero cuando lo queremos para cosas que no están dentro de la voluntad de Dios, entonces no es lo correcto. Dios mira nuestro corazón. Acuérdese que no podemos engañarlo bajo ningún punto de vista. Bueno, entonces la ambición nos puede llevar también a desobedecer a Dios, así como el temor. Y en Éxodo capítulo 24 y versículo 7, dice, este es Moisés, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el pueblo de Israel, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué dijo el pueblo? Obedeceremos. Un par de capítulos antes, dentro de todas estas leyes, se les había dicho, no te hagas dioses de plata ni dioses de oro. ¿Qué hace el pueblo un par de capítulos después? Usted lo puede leer en su casa y es muy interesante. ¿Qué hace el pueblo un par de capítulos después? Un becerro de oro. Recién había dicho, te obedeceremos. No haremos dioses de plata ni oro, y hacen un becerro de oro y comienzan a adorarlo. La primera vez que leí el Pentateuco estaba muy chica y decía, pero ¿cómo pueden ser tan porfiados? ¿Pero cómo? O sea, Dios les manda una columna de fuego para que los guíe en la noche, una nube para que los guíe en el día, el maná cuando no tenían nada que comer, el agua de la peña cuando no tenían agua para beber. Y sin embargo, el pueblo de Israel desobedece y desobedece y desobedece. Y parece que avanzara y entonces retrocede. Y cuando era chica yo pensaba, qué porfiados son. Pero cuando crecí pensé, qué porfiados somos, porque hacemos lo mismo. Solo que a veces no nos detenemos a recapacitar en que estamos siendo desobedientes con el Señor. A veces Dios nos da muchas pruebas y hace milagros en nuestra iglesia. Y entonces sabemos de alguien que está muy enfermo y en vez de pensar, Dios tiene el poder de sanarlo con toda la fe, decimos, no, es que está bien grave. Y nos olvidamos del poder de Dios y lo empezamos a minimizar. Bueno, ¿qué le faltó al pueblo de Israel? A Jonás tuvo temor, Eva fue ambiciosa y al pueblo de Israel le faltaba paciencia. Querían todo rápido. Yo a veces quiero todo rápido, soy bien acelerada en realidad con mis cosas. Pero al pueblo de Israel le faltaba paciencia, es que lo queremos ahora, lo queremos rápido. Entre Egipto y Canaán, en realidad, el trayecto que debían recorrer ellos podrían haber sido unos 3 meses, porque era todo un pueblo, no eran un par de personas. Pero Dios tenía planeado entregarles leyes y ordenanzas antes de llegar a la tierra prometida. Así que debían haberse demorado casi unos 3 años. ¿Ustedes saben cuánto demoraron? 40 años. ¿Por qué? Porque la falta de paciencia se castigó. Y a veces nosotros por falta de paciencia hacemos cosas fuera de la voluntad de Dios. Y entonces desobedecemos. Estos 3 ejemplos que vimos son peligrosos y hay que estar atentos para no caer en ellos. Porque nosotros desobedecemos casi por naturaleza. Porque a veces no nos gusta la forma en que nos dicen que hagamos algo. O a veces los padres, cuando le dicen a un hijo adolescente, después de almuerzo, ya, te toca a ti lavar la loza. Y el hijo no quiere lavar la loza, entonces ya, pero lávala ahora, ya. Y llegan las 6 de la tarde y el hijo no ha lavado la loza. Pero sí la voy a lavar, pero lo voy a hacer a mi tiempo, cuando yo quiera. Y así no se obedece al Señor. Se obedece cuando el Señor te pide que hagas las cosas. Y a veces somos hijos adolescentes delante del Señor. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir sabiamente, como hijos de Cristo. Pero a veces pensamos que basta solo con 3 cosas. Yo recibí al Señor como mi Salvador, yo me bauticé y vengo a la iglesia. Estoy lista. No necesito nada más.
Pero hay mucho más que tenemos que hacer para realmente agradar a Dios como coherederos de Cristo. Tenemos todo un manual aquí en nuestras Biblias de cómo agradar a Dios. Y este manual lleno de mandamientos, mandatos, consejos, necesita algo súper importante: la obediencia. Que nosotros obedezcamos lo que dice acá. Por ejemplo, hay 3 puntos en los que nosotros desobedecemos fácilmente: el amor al mundo y lo material. En 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo primero que usted sacaría si se está incendiando su casa? Piense. Si usted pensó en su celular o en la tele, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Así de simple, porque estamos amando las cosas del mundo. Lo segundo es el amor al pecado. En Romanos 7:20 dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque si practicamos el pecado, entonces nos volvemos esclavos y perdemos nuestro dominio propio. Y entonces comenzamos a decir: pero es que Dios me ama así, es que Él me conoce y Dios sabe que yo tengo esta debilidad. Pero te estás engañando y estás siendo esclavo del pecado. Lo tercero es el amor a uno mismo. Y aquí es súper difícil porque sobre todo las mujeres estamos siendo bombardeadas con este tipo de pensamientos. Cree en ti misma o en ti mismo y valórate. Sé una persona empoderada. No necesitas a nadie. Tú puedes solo o sola. Nadie es más importante que tú. La opinión de los demás no importa. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También dice: aprendan de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Y algo súper importante: considera a cada uno de los demás como superiores a ti. Eso es todo lo contrario a lo que el mundo nos está diciendo. Considera a cada uno de los demás como superiores a ti. Vamos a ver algunos ejemplos de desobediencia. No levante la mano si se siente identificado. En Hebreos 10:25 dice: no dejar de congregarnos. Si usted que está viéndonos a través de YouTube se acostumbró a no venir a la iglesia, usted está siendo desobediente. En 1 de Pedro 3:7 dice: trata a tu esposa como vaso frágil. En Colosenses 3:19 dice: no seas áspero con tu esposa. ¿Cuándo fue la última vez que usted le contestó a su esposa de mala manera? ¿O que le habló ásperamente? ¿O que le levantó la voz? ¿O que fue duro con ella? Usted está siendo desobediente a la palabra de Dios. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si todos en su trabajo hablan con grosería y usted se contagia y estando en su trabajo es igual a ellos, usted está siendo desobediente a la palabra de Dios. Porque ninguna palabra corrompida debe salir de la boca de un hijo de Dios. Ninguna ofensa ni ninguna grosería. En Efesios 4:26 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se fue a acostar enojado con su esposo, con su esposa, con un hermano, con sus padres? Un cristiano no debe guardar el enojo en su corazón. En Efesios 5:1 dice: sed imitadores de Dios. Y Pablo nos dice en Corintios: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Tratamos de ser imitadores de Cristo todos los días? ¿Tratamos de ser un ejemplo para otros para que al vernos a nosotros, imitándonos a nosotros, puedan ser imitadores de Cristo? Si no estamos tratando de hacerlo, entonces estamos siendo desobedientes.
En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y no está hablando de los niños, está hablando de todos los hijos. Podríamos estar leyendo todo el día cómo debe ser un cristiano, pero usted tiene su Biblia y la palabra dice que usted debe escudriñarla y que debe leerla. Y si usted lo hace, entonces va a ser obediente. Y yo no quiero que se sientan que estoy juzgándolos, porque la primera en reconocer la desobediencia y las faltas quiero ser yo. Porque la palabra nos lleva a ser perfeccionados. No se trata de llegar y ser perfectos. Tenemos que ser perfeccionados todos los días y a mí me falta mucho. Si leo su palabra, puedo encontrar todos los días algo que debo corregir en mi vida. Y si te estoy diciendo esto hoy, es porque el Señor a través de su palabra quiere decirte lo mismo que ya me dijo a mí. Quiero que hagas mi voluntad y te perfecciones, porque quiero que estés conmigo en la eternidad. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de ustedes. La obediencia también trae beneficios. En Jeremías dice: si obedeces te irá bien e irás hacia adelante y no hacia atrás. Nadie quiere caminar hacia atrás. Nadie quiere retroceder y estar peor de como estamos ahora. Todos queremos caminar hacia adelante. También podemos recibir el Espíritu Santo si somos obedientes. En Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A veces nos preguntamos ¿por qué el Señor no me bendice? Y a veces estamos con los ojos tapados y no nos damos cuenta de lo que el Señor nos está pidiendo. Estamos tan ocupados pidiéndole para nosotros que no nos damos cuenta que Él nos está pidiendo que hagamos algo antes de darnos lo que queremos. Es como cuando un niño nos dice: dame ese pastelito, y le decimos: pero lávate las manos antes. No, lo quiero, dámelo, lávate las manos antes. A veces Dios nos está mandando a lavarnos las manos, a veces a limpiar nuestros vasos para que puedan ser llenos de bendición. Les voy a compartir algo que viví, una experiencia en un retiro en Pichidegua hace muchos años. Estábamos compartiendo motivos de oración y una hermana mayor, muy mayor, compartió un motivo de oración que tenía hace muchos años delante del Señor, y ella decía: no entiendo por qué el Señor no me contesta. Y cuando uno la veía así frágil y amorosa y orando tantos años, uno se preguntaba ¿por qué el Señor no responde? Y pasó esa vez que el chofer que tenía que llegar a buscarnos para volver a Santiago se atrasó mucho, creo que fue una hora y media, no me acuerdo. Y se estacionó y yo me acerqué al bus, pero ella iba delante de mí caminando hacia el bus también. Yo iba a dejar unas cosas y ella se para en la puerta del bus y comienza a retar al chofer de una forma terrible, muy desagradable. Yo me sentí muy mal. Lo retó llegando a ser muy agresiva. Yo me quedé helada y cuando ella se retiró me acerqué al chofer y le dije: le pido disculpas, los cristianos no somos así. Y el chofer me dijo: no se preocupe, yo sé. Y pensé, quizás Dios le está hablando a ella. Sé mansa y humilde. Y ella está tan preocupada de pedir lo que quiere, que era una bendición para su vida, no escuchaba. Y a veces nos pasa lo mismo. Otro de los beneficios que tiene ser obedientes es ser perfeccionados. En Hebreos 5:8 dice: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Sabemos de quién estoy hablando, de Jesucristo. Por lo que padeció, aprendió la obediencia, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Nuestra fe está basada en la obediencia, en aquel que dejando todo obedeció hasta la muerte. Jesús ya había hecho suficiente. Se había preparado, había estudiado para enseñar, se había bautizado, amaba a su prójimo como a sí mismo y aún así debía ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerda usted la oración de Jesús? Cuando dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios era que Jesús muriera en la cruz. La voluntad de Jesús en ese momento era evitarlo. ¿Por qué? Porque nosotros por instinto, porque Él era tan humano como usted que está sentado ahí y como yo. Cuando vino a la tierra, Él se hizo tan humano como nosotros. Y nosotros por instinto huimos de aquello que nos causa daño. Si aquí empezó a temblar, probablemente la mitad de las personas saldrán. Yo saldré con ellas. Y si empieza a derrumbarse todo, probablemente todos saldremos rápidamente. Nadie se va a quedar aquí porque por instinto nosotros huimos de todo lo que nos hará daño. Y sin embargo, Jesús sabía que lo azotarían, que lo humillarían, que sería crucificado. Y lo peor de todo y más fuerte que el dolor sería que tendría que cargar con el pecado mío y con el tuyo también. Yo creo que esa era la parte más difícil, cargar con toda la inmundicia del pecado. Y entonces era tan fácil para Jesús que Judas no lo viera. Era tan fácil para Jesús que no lo reconocieran. Y sin embargo ahí estaba, con gotas de sudor que parecían gotas de sangre. La palabra dice que estaba en agonía orando. Porque era tan fuerte la lucha que tenía para poder hacer la voluntad del Padre, para poder obedecerle. Nosotros para obedecerle no vamos a pasar por la agonía que pasó Jesús. Le aseguro que para que usted obedezca la voluntad del Padre no va a ser necesario que caigan gotas de sudor como sangre. No va a ser necesario que usted viva agonía para obedecer al Padre. Va a ser mucho más fácil obedecer, porque el precio ya está pagado. A veces sin darnos cuenta somos selectivos con lo que nos acomoda obedecer y dejamos de obedecer aquello que no nos es cómodo. La obediencia es necesario aprenderla. A nuestros hijos les enseñamos a obedecer y hay una consecuencia si desobedecen. En cada historia de la Biblia también hay una consecuencia a la desobediencia, pero Dios siempre tiene algo para enseñarnos y rescatarnos, así como este pez que mandó a sacar a Jonás del agua. Nuestro Padre nos enseña a ser obedientes porque quiere que cada uno de nosotros sea digno de llegar a su presencia. No es su deseo poner trabas en nuestro camino, es todo lo contrario. Muchas veces reaccionamos neciamente a su palabra y no nos damos cuenta que lo que Él busca es que nos seamos perfeccionados. La palabra del Señor dice, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando uno está pasando por pruebas súper difíciles, generalmente no anda gozoso. Todo lo contrario, anda súper afligido y comparte su aflicción. Y entonces también estamos desobedeciendo porque cuando no estamos gozosos, no hay confianza en que todo está en las manos del Señor. Cantamos a veces, Señor, moldéame a tu imagen. Y no estamos dispuestos a que el Señor nos rompa y nos haga de nuevo. A veces rompemos un vaso y puede que alguien lo tome y ponga la gotita, lo pegue y ahí queda con todas sus cicatrices. Pero el Señor va más allá, el Señor lo derrite y hace un vaso nuevo. Y pasar por el fuego es doloroso también.
Pero hay un fin para todo esto. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha salido aquí del templo saludando a una o dos personas, o quizás a ninguna, porque anda apurado? Y sin embargo, una de las principales características de un cristiano es el amor a los demás. Es tan fácil obedecer, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ni siquiera estamos preocupados de saludarnos entre nosotros, de saber cómo está el otro, de saber si tiene algo de almuerzo en su casa cuando llegue hoy, de saber si ha estado enfermo, de saber si tiene trabajo o no. En Primera de Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si alabamos fervientemente al Señor, venimos todos los domingos a reunión, cantamos, compartimos, oramos, Señor, 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 y sin embargo no obedecemos su palabra, estamos siendo hijos desobedientes. Y cuando no obedecemos, no somos perfeccionados. Y cuando no somos perfeccionados, entonces estamos lejos de la voluntad del Padre. La única forma de ser perfeccionados es hacer la voluntad del Padre. Y la única forma de hacer la voluntad del Padre es obedecer. Y la única forma de saber cuál es su voluntad es leer su palabra. El Señor quiere más santidad en nuestras vidas. El Señor quiere que seamos perfeccionados. Yo te quiero invitar, hermano, a que tú pienses en aquellas cosas en que has fallado y en que no has sido obediente. Yo ya pensé en las mías. Y quiero pedir perdón al Señor y quiero entregárselas también. En su palabra está todo lo que nosotros debemos obedecer, en cómo debemos ser para ser un ejemplo. Aquí dice cómo tienes que ser. Si tienes duda ante alguna acción o ante alguna decisión, aquí está la respuesta de cómo debes reaccionar. A veces tengo que tomar una decisión y pienso, yo voy a tomar la decisión B. Y pienso, ¿qué haría Jesús en mi caso? Él tomaría la opción A. Pero yo quiero tomar la B. Pero Jesús tomaría la A. Y es difícil. A veces tomar la opción A nos lleva a tener temor de lo que va a pasar. Yo te invito a vencer el temor. Te invito a tratar de tomar una o dos de estas cositas que hoy leímos y comenzar a cambiar nuestras vidas, comenzar a ser perfectos a los ojos de Dios. Si uno lo mira, no es tan difícil porque Dios nos lleva paso a paso. No te pide que corras hacia la perfección, te pide que todos los días sea un poquitito más. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Si tú quieres pasar aquí adelante porque necesitas humillarte ante el Señor, lo puedes hacer, pero también puedes hacer en el lugar en que estás, hablar con el Señor, reconocer todas aquellas cosas que Él te pidió que hicieras y no hiciste, o todas aquellas cosas que sabes que debes corregir. Vamos a orar. Padre, alabamos tu nombre, Señor, en esta hora y nos presentamos ante ti, Señor, como tu pueblo, Padre, como tus hijos, como coherederos de Cristo, Señor, y de la gracia de tu reino. Te exalto en esta mañana, Señor, y te pido que tú mires en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Queremos humillarnos ante ti, Padre, y reconocer nuestras faltas y nuestras ofensas. ¿Cuántas veces, Señor, con conciencia o inconsciente hemos estado lejos de obedecerte y de hacer tu voluntad? Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo esté guiándonos, Señor, en cada decisión que tomemos, en cada acción, Señor.
Que podamos, Padre bendito, ser hijos dignos de ti, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor, y también nuestros pecados. Haznos una iglesia viva, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda morar en medio nuestro. Haznos cristianos, Señor, dignos de que otros sigan nuestro ejemplo, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Bendice sus vidas y sus familias, Señor. Y que ellos puedan cada día ser aún más perfectos a tus ojos. Todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén.